Imagina que un descubrimiento arqueológico es tan importante que, un año después de anunciarse, sigue siendo portada en la revista de ciencia más prestigiosa del mundo. Pues eso es exactamente lo que está pasando con las líneas de Nazca. En septiembre de 2024, una inteligencia artificial encontró 303 nuevas figuras ocultas en el desierto de Perú. Pero no eran animales. Eran cabezas humanas cortadas, seres híbridos y un código geométrico que nadie había visto antes. La noticia dio la vuelta al mundo. Pero lo sorprendente es que, a lo largo de 2025 y hasta ahora, en 2026, los arqueólogos siguen analizando esos datos. Y hace apenas unos meses, National Geographic publicó un artículo asegurando que la IA ha sido un cambio de juego para la arqueología. Entonces, ¿qué encontraron realmente? ¿Por qué los medios siguen hablando de ello? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de la arqueología? Hoy te voy a contar la historia completa del hallazgo que está reescribiendo la historia de Nazca y que, un año después, sigue dando que hablar en todo el mundo. Para entender el terremoto que ha supuesto este hallazgo, tenemos que viajar al pasado. La meseta de Nazca es uno de los lugares más áridos del planeta. Aquí, entre el año 100 a.C. y el 800 después de Cristo, la cultura nazca desarrolló una obsesión: dibujar en el suelo. Pero no cualquier dibujo. Hablamos de trazos de hasta 370 metros de largo y líneas de más de 15 kilómetros que atraviesan el desierto en línea recta. La teoría clásica, defendida por la arqueóloga alemana Maria Reiche durante más de 50 años, era que se trataba de un gran calendario astronómico. Un gigantesco reloj solar y lunar para saber cuándo sembrar. Maria Reiche dedicó su vida a barrer manualmente el desierto para proteger las líneas de la basura y a medirlas con una cinta métrica, convencida de que los nazcas eran unos astrónomos pacíficos obsesionados con las estrellas. Pero en los años 90, un par de investigadores, Johan Reinhardt y David Johnson, dieron una patada al tablero. Encontraron que los dibujos, especialmente las figuras de animales como la araña o el colibrí, coincidían exactamente con los puntos donde fluían las vetas de agua subterránea. Eran un mapa del acuífero, un plano de dónde cavar para encontrar agua en medio del desierto. Además, descubrieron los famosos puquios, un sistema de acueductos en espiral que aún funciona hoy y que conecta directamente con la ubicación de muchos de estos geoglifos. Y hasta este año, teníamos un problema mayúsculo. Habíamos catalogado oficialmente alrededor de 430 geoglifos. Y las zonas donde la gente había vivido, donde estaban los asentamientos, no tenían dibujos. Los arqueólogos decían: aquí solo hay tierra y piedras, no hay nada que ver. Se habían rendido, y entonces llegó la inteligencia artificial. Pero para entender el verdadero alcance del descubrimiento, tienes que saber algo clave. Los geoglifos no son todos iguales. Los arqueólogos los dividen en dos tipos fundamentales. El tipo línea. Son los famosos, los gigantes. Trazos rectos o curvos de cientos de metros, hechos retirando las piedras oscuras de la superficie para dejar ver el suelo claro. Esos son fáciles de ver desde un avión porque contrastan enormemente con el terreno oscuro. Y esos ya los teníamos casi todos contados. El tipo relieve. Aquí está la madre del cordero. Son figuras mucho más pequeñas, de menos de 10 metros, hechas no solo retirando piedras, sino apilándolas para crear pequeños montículos que apenas sobresalen 20 o 30 centímetros del suelo. Estas, desde un avión, son prácticamente invisibles. Se confunden con las sombras de las nubes o con simples montones de escombros naturales. Durante 100 años, los arqueólogos dijeron: en las llanuras no hay nada, solo tierra vacía. Se equivocaban.
No veían nada porque sus ojos estaban programados para buscar líneas, no volúmenes. En 2024, un equipo de la Universidad de Yamagata, liderado por el arqueólogo Masato Sakai, se alió con el gigante tecnológico IBM. Entrenaron un modelo de inteligencia artificial de Deep Learning, pero no con fotos normales. Le alimentaron con imágenes de alta resolución y datos LIDAR, un sistema láser que mide la altura del terreno con una precisión milimétrica. La IA no aprendió a buscar formas bonitas. Aprendió a buscar anomalías topográficas. A detectar si un montón de piedras tenía un orden matemático o era producto del azar. El proceso fue brutal. La IA procesó terabytes de datos en cuestión de semanas. No se cansaba, no parpadeaba, no se distraía con el calor del desierto. Simplemente, escaneaba y escaneaba, comparando patrones de sombras y elevaciones. La máquina no se limitaba a mirar fotografías, absorbía datos de microondas y reflectancia espectral para ver lo que el ojo humano es incapaz de percibir. Y entonces, llegó el resultado. Publicado y actualizado a finales de mayo de 2026, hace apenas unos meses. La IA, en un solo barrido, encontró 303 nuevas figuras. De esas 303, la friolera del 90% son del tipo relieve, esos que los humanos habíamos dado por perdidos. La IA los encontró en zonas que los arqueólogos habían marcado en rojo como terreno baldío. Pero aquí viene lo que te pone los pelos de punta. ¿Qué hizo el equipo de Sakai cuando recibió el listado de coordenadas de la IA? No se lo creyeron. Dijeron, esta máquina está alucinando. Así que cogieron mochilas, GPS y se adentraron en el desierto para verificar 30 de esas coordenadas al azar, como una prueba de control. ¿El resultado? Las 30 eran reales. Estaban allí, enterradas bajo una fina capa de polvo y arenilla, invisibles para el ojo humano incluso a 5 metros de distancia. Los arqueólogos se arrodillaron en la arena, literalmente, al descubrir figuras que nadie había pisado en más de 1000 años. Sudando bajo el sol implacable, moviendo piedra por piedra, se encontraron con la silueta exacta que el algoritmo había dibujado en la pantalla. El descubrimiento de esta IA no solo duplicó el catálogo de figuras conocidas. Demostró que la cultura nazca no era una civilización que dibujaba por arte, sino un pueblo que utilizaba el suelo como un mapa catastral y ritual a la vez. Pero, ¿y qué encontraron? Porque no eran animales bonitos. Olvídate del colibrí o la ballena. La IA ha desenterrado principalmente dos tipos de iconografía que los arqueólogos están sudando frío al analizar. Primero, las cabezas trofeo. Si has visto algo de la cultura nazca, sabes que eran una sociedad guerrera. Pero la IA ha encontrado decenas de figuras que representan cabezas humanas decapitadas, con los ojos cerrados y de las que cuelgan hileras de sangre o serpientes. También han encontrado representaciones de orcas mutilando cuerpos humanos, algo que jamás se había visto en las figuras grandes. Estas figuras no estaban aisladas. La IA demostró que estaban alineadas perfectamente con los caminos que llevaban a los centros ceremoniales. Eran señales de advertencia. Si venías de fuera, el camino te decía, aquí arrancamos cabezas, ten cuidado. Eran la valla virtual que decía, este pozo de agua es de mi clan. Si te acercas a robarlo, terminarás como este dibujo. Segundo, los híbridos o seres antropomorfos. Y esto es lo más loco. La IA ha detectado figuras que no son animales ni humanos puros. Son figuras con cuerpo humano y cabeza de felino, o con brazos alados y piernas de reptil. Los arqueólogos japoneses sugieren que estas figuras no representaban dioses, sino chamanes en proceso de transformación. Bajo los efectos de los cactus alucinógenos, el San Pedro, que usaban ritualmente, veían estas criaturas y las plasmaban en el suelo.
Pero el dato escalofriante que ha dado la IA es que todas estas figuras híbridas están ubicadas exactamente encima de las fracturas geológicas de la Tierra. Justo donde el agua subterránea cambia de dirección. No es casualidad, es un código, una forma de marcar el territorio sagrado donde la Tierra respira. Ahora, juntemos las piezas que nos ha dado la IA. Masato Sakai afirma que la IA ha demostrado que las líneas no eran un calendario astronómico. Eran un sistema de gestión del agua y del territorio. Las figuras de animales enormes señalaban los grandes ríos subterráneos. Pero las 303 figuras pequeñas y violentas que ha encontrado la IA marcaban los caminos de peregrinación hacia los pozos de agua, los famosos puquios. Pero aquí viene el giro final, el que está revolviendo a los expertos ahora mismo. Al analizar el patrón de distribución de estas 303 figuras nuevas, la IA detectó que forman un mapa fractal. Es decir, una estructura matemática que se repite a sí misma en diferentes escalas. Las líneas grandes forman la misma forma que las líneas pequeñas. Los caminos largos tienen la misma angulación que los trazados cortos. No es un calendario, no es un mapa astronómico. Es un código geométrico. Los nazcas no estaban dibujando para los dioses del cielo, ni para los extraterrestres. Estaban dibujando un plano arquitectónico a escala 1:1 de su propio mundo subterráneo, utilizando la aritmética más avanzada de su época. Estaban representando el flujo del agua y el flujo de la sangre humana como dos caras de la misma moneda. El agua para vivir, y la sangre para protegerse. La IA ha hecho en 2 años lo que nosotros no pudimos hacer en un siglo. Nos ha dado el mapa, pero el misterio de por qué eligieron esos patrones exactos para representar el agua con cabezas cortadas y fracturas geológicas con chamanes híbridos, ese sigue sin respuesta. ¿Fueron los nazcas un pueblo pacífico obsesionado con las estrellas? ¿O una civilización guerrera que cartografió su territorio con violencia ritual y matemática avanzada? La tecnología nos ha descubierto 303 nuevas piezas del puzzle, pero el desierto sigue guardando sus secretos mejor que cualquier algoritmo. Y quizá, esa sea la verdadera belleza de Nazca, que mientras más tecnología usamos, más grande se vuelve el misterio. Si este viaje al desierto te ha volado la cabeza, dale like y suscríbete a Misterios del Mundo. Y en los comentarios, déjame tu teoría. ¿Crees que las 303 figuras de la IA son un mapa de agua? ¿O hay algo más oscuro enterrado bajo la arena? Te leo ahí abajo. Nos vemos en el próximo misterio.